Seguro que todos ya habéis visto esta escena. Montoya, por favor, Montoya. ¡Cabrón! ¡Montoya! ¡Montoya! ¡No te amo! ¡Montoya, vuelve! Y hoy vengo a haceros un análisis y a explicaros por qué realmente es puro cine. Así que vamos a ello. Si veis que miro para abajo es porque literalmente ayer analicé con un esquema toda la escena. Así que bueno, esto me va a ayudar a ir explicándolo todo paso por paso. Para empezar, para comprobar que esto realmente es una historia que cuenta con las bases de una historia en el cine, necesitamos 3 claves fundamentales. La primera de ellas es un protagonista. Y ese protagonista es Montoya, evidentemente. La segunda es un objetivo que tenga ese protagonista. En este caso, el objetivo del protagonista es mantener su relación con Anita. Y el tercero es un obstáculo que se lo impida. Vamos a decir que es Manuel, el de la manita relajada, porque podríamos decir que es uno de los obstáculos que tiene y es uno, el más grande, aparte de, que comentaremos después, que probablemente ese no sea el único obstáculo grande que tenga. Pero haciendo así una de estas típicas historias, el obstáculo en este caso podría ser Manuel. Y una cuarta clave que es el CDC o la cuestión dramática central, que es esa pregunta que contienen todas las historias y que son las que impulsan a que esa historia avance. Esta pregunta es la pregunta que hay que resolver sí o sí al final de la historia. Y en este caso, su pregunta, su CDC, sería: ¿conseguirá acabar el programa con Anita? Partiendo de la base que ya tenemos todo esto, tenemos a nuestro protagonista, nuestro objetivo, nuestro obstáculo y nuestra pregunta central, vamos a ir un poquito más allá. De las siguientes cosas que vamos a hablar para ir poniendo en contexto sobre todo esto es del hecho de que esto es una serie, es un programa que es como si fuera una serie. Lo que significa que tenemos tramas que son tramas horizontales y tramas verticales. Las tramas horizontales son aquellas que suceden a lo largo de la temporada. Es decir, la trama horizontal en este caso de Montoya sería la relación que tiene con Anita. Las tramas verticales son aquellas tramas que empiezan y acaban en el mismo episodio y que puede ser pues a lo mejor que haya tenido una cita con no sé quién o una bronca con no sé cuánto y es algo que ha durado ese capítulo y en el siguiente pues habrán otras tramas. Y después también hay que entender lo que supone el abismo dentro del guión y qué es lo que le está pasando a nuestro protagonista. El abismo es aquello que hay entre lo que el protagonista quiere y lo que realmente está pasando. Y Montoya ha caído en ese abismo completamente, porque lo que realmente quería Montoya era estar con Anita y la realidad es que no está con ella, porque aparte que físicamente juntos no están, ahora Anita se está liando con Manuel. Lo siguiente a hablar de todo esto es que como una buena escena o secuencia, en este caso, de una serie o de una película, encontramos que hay 3 partes distintas: un planteamiento, un nudo y un desenlace. Es lo mismo que hay cuando las películas se dividen en actos. Hay 3 actos. Pues esto es lo mismo. Dentro de una escena, de una secuencia, también hay 3 actos. En este caso, el planteamiento con el que contamos es en el de Montoya viendo las imágenes de las cámaras. Así empieza nuestra escena. Él poco a poco va viendo ciertas cosas que, bueno, pues le van enfadando, va también poniéndose triste, va moviéndose un poco, sobre todo entre esos 2 sentimientos, entre la rabia y entre la tristeza. Hay un momento clave en el que escucha lo siguiente: si no estuvieras aquí no se lo haría. Y posteriormente a esto, Manuel y Anita es cuando empiezan ya a ponerse más en serio, a darle caña al momento. Esto actúa como detonante del personaje principal, que los detonantes son aquellos sucesos que le pasan al protagonista que provocan que éste se mueva y accione. En este caso funciona muy bien el detonante porque provoca que Montoya salga corriendo. Y aquí empieza el nudo. Montoya corre y, bueno, aparte que es una escena como muy épica con la tormenta de fondo y demás, de esta parte en la que corre hay que destacar varias cosas. La primera, la epicidad, ¿no? Por el momento, la música, la tormenta, él corriendo, la oscuridad en la playa, los gritos de Sandra Barneda de fondo, o sea, epiquísimo. A todo esto le añaden más tensión porque están haciendo un montaje en paralelo en el que podemos ir viendo alternado las imágenes de Montoya corriendo y por otro lado las imágenes de Manuel y de Anita yendo a cada vez más todavía en la cama.
Y aparte, pues tenemos esos planos en movimiento, que evidentemente son porque el pobre, habrá corrido todo lo que ha podido, pero ese movimiento le añade mucha más tensión a esa escena. Y aparte van alternando entre planos generales en los que se le puede ver a él de más de lejos, pero también algunos en los que, evidentemente también en la medida de lo posible de lo que haya podido el cámara, se le ve a él más de cerca y se pueda ver el sufrimiento que está teniendo en su cara. Planos más cercanos nos hacen sentir más emotividad, nos conectan más con las emociones de los personajes. Los planos generales nos dan un contexto de la situación y los combinan bastante bien. Nuestro protagonista Montoya llega a la casa. Y aquí empieza a tener pequeños obstáculos, porque como en todas las historias, aunque es verdad que hay un gran obstáculo, también van habiendo pequeños obstáculos a lo largo de la trama para que haya impedimentos, porque no puede ser todo lineal, no puede conseguir las cosas fácilmente, el protagonista debe esforzarse. Y aquí lo que está pasando es que los compañeros de la casa le impiden a Montoya llegar hasta donde está Anita para hablar con ella. A todo esto, Anita acaba saliendo de la habitación, intenta, entre comillas, hablar con Montoya y se empiezan a gritar, cada uno en un lado. En esa situación en la que ya el protagonista ha conseguido ver lo que quería en ese momento, que era poder ver a Anita, ha conseguido su objetivo, tiene mucha tensión la situación. Entonces, esto tiene un pequeño giro en el que hay un momento cómico que nos regalan a los espectadores, porque evidentemente el protagonista lo está pasando fatal en este momento, y es ese momento en el que Anita no está escuchando muy bien lo que dice Montoya, que está gritando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le escucha bien y entonces 3 de los compañeros se juntan, se abrazan ahí, como si estuvieran ahí sin más, como si se la pelara todo este momento de tensión. Anita les pregunta qué está diciendo y ellos contestan. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¡Tú sabrás por qué! La verdad es que a mí, yo cuando lo vi me pareció un momento súper cómico, te rompe un poco esa tensión, pero no te la destroza. Es un momento en el que te libera de esa tensión para no ir acumulando tanta, porque eso también es lo que hay que hacer en las historias. Hay que ir acumulando tensión, pero si es demasiada, siempre hay que pegar un pequeño corte, dejar que el espectador se relaje un poco y luego mantener otra vez esa tensión y llevarla a más. Aparece Sandra y en ese momento lo que hace es darle apoyo a nuestro protagonista, porque Sandra aquí sería como uno de los aliados del protagonista que puede estar ahí para darle su soporte. Y aquí viene un momento en el que dices, bueno, parece que se está calmando la cosa, entre comillas. Anita vuelve con los compañeros, Montoya está con Sandra, están cada uno en un lado. Parece que aquí va a terminar todo, ¿no? Pero no, porque de repente hay un giro de la situación y Anita de repente sale corriendo y va a abrazar a Montoya. Y pasa de la ira y el enfado en el que estaba teniendo a la tristeza. Y aquí es cuando Anita empieza a suplicar y a pedir que quiere estar con él, que se quiere ir a casa, que ya no puede más y demás. ¿Qué pasa? Que Sandra actúa como obstáculo entre los dos y pide que se separen. Y pide además a los compañeros que se la lleven. Y aquí es donde empieza ya el desenlace y eso es lo que queda. Anita se va por un lado, Montoya se queda con Sandra y aquí llega ya la parte final en la que nos están dejando pistas de lo que podría pasar en un futuro y de cómo se podría ir desarrollando la trama de otra forma. Porque hay un momento clave en el que Montoya dice lo siguiente. No merezco esto, tío. Yo no puedo ser así, yo tengo que tener dignidad, tío. Yo tengo que tener dignidad. Y esta es una frase muy importante porque nos está queriendo decir algo. Y nos está planteando la situación de que quizás el obstáculo más grande que tenga en esta historia Montoya no sea ni Manuel, no sea ni Anita, ni puedan ser esos pequeños obstáculos que han ido por el camino, como los compañeros, sino que quizás este obstáculo no sea externo, sino que sea interno. Es decir, los protagonistas pueden tener 2 tipos de obstáculos en sus historias. Puede ser que sea un obstáculo externo, que tenga que luchar contra otro personaje, contra una sociedad, contra algo externo a él. Pero también puede ser que en una historia el conflicto sea interno y sea algo que tenga que superar el personaje, que tenga que luchar contra sí mismo y tenga que madurar, a lo mejor que tenga que aprender algo, cosas de ese estilo. Y aquí nos está queriendo decir que quizás su mayor obstáculo sea él mismo, porque ya no es cuestión de si le hacen daño
si Anita le pone los cuernos, si Manuel dice X o hace A, no. Ya la cuestión es que igual él no se quiere lo suficiente ni se respeta lo suficiente y quizás deba afrontar algo dentro de sí mismo y aprender que él lo que tiene que hacer es quererse más, respetarse más y no aceptar ese tipo de situaciones en su vida. Así que bueno, nos deja un planteamiento de que hay un posible cambio de obstáculo y eso es muy interesante y nos da pie a otras posibles tramas y otros posibles conflictos que pueda tener. Y bueno, hasta aquí este análisis. La verdad es que ha sido una pasada, me ha encantado hacerlo, creo que ha sido muy divertido, creo que es una escena muy épica, de verdad, o sea, es que es puro cine. En serio, yo sé que hay gente que pensará que no, porque esto es, bueno, parece un reality y ya está, pero no, es que esto se ha vivido entre la tormenta, la música, el montaje, el cambio de los personajes, los giros que han habido, o sea, brutal. Así que nada, si os gustaría que repitiera un análisis como este, dejádmelo en comentarios y nada más. Espero que os haya gustado, hayáis aprendido mucho de cine con esto y nos vemos en la próxima. ¡Chao!